Entonces tengo que ver justamente si se está lavando las manos, pero de acuerdo a lo establecido en, no sé, en alguna norma, en una norma interna, en el reglamento de la empresa, o de acuerdo al cartel que está distribuyendo Secretaría de Salud, no sé, ¿ok? Entonces, eso es importante, ¿vale? Ok, gracias, Aarón. ¿Quién sigue? Vamos a ver quién sigue. Aarón. Ana Yatsiri Delgado. Sí, maestra. Adelante, por favor. Bueno, ya encontré que establecer una antesala o barrera sanitaria en la entrada de casetas de aves con una zona limpia y una sucia. El manual es de Manual de Buenas Prácticas en Producción de Huevo para Platos, sector Papeles. primario, y leí desde el capítulo 6 de bioseguridad y el 7 de nociva. Ok, sí, sí, ya cuando nos dijiste eso es bioseguridad. Ok, cuál es la justificación de tener este tapete sanitario y separar áreas sucias de las áreas limpias? Pues se crea una barrera física y evita la entrada o, en dado caso, la disminución de microorganismos que pasa o que podrían llevar, no sé, en los zapatos o en la ropa de los trabajadores. Ok, sí, está bien. Ok, Ana. Listo. A ver, ojo, aclaro. Bioseguridad. Cuando ustedes están hablando de bioseguridad y más en parvadas, en aves se vuelve un poco más rígido o estricta la parte de la bioseguridad. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cualquier agente que entre en contacto con esta parvada y tan solo una gallinita se enferme, ya con eso acabaron con toda su parvada, que generalmente está en una nave. Entonces, los que se dedican a la producción de aves o bien los que se dedican a la producción de huevo para plato, pues lo que tienen que hacer es cuidar mucho esto. ¿Cómo lo hacen? Hay una bioseguridad muy escrupulosa, ¿no? Muy estricta. Para poder entrar a las naves donde se encuentran las aves ponedoras o las aves que se van a ir para consumo, en la entrada ustedes tienen que ponerse, en la entrada de la caseta hay una área donde ustedes tienen que cambiarse. A cambiarse me refiero es que va desde que tengan que poner botas plásticas. Bueno, ustedes llegan con ropa de calle ahí y ahí adentro se ponen botas plásticas y se ponen, ahorita no recuerdo cómo se llaman estos trajes. A ver, déjenme buscarlos en internet. Tienen un nombre, pero no me acuerdo ahorita cómo se llama. Ay, ¿Overoles? no, no son overoles. Indumentaria. Indumentaria. Y yo creo que sí los han visto, pero no, les digo, no, no me acuerdo cómo se llaman. Mi. Son como si fueran de pellón. Déjenme ver si alguno de estos individuos lo tiene. Es que esta persona de aquí, que aparece aquí, la tiene. Es como si fuera un overol, pero es de pellón por completo. ¿Sí lo están viendo? Miren. Ah, sí ven de qué material lo está utilizando y le está cubriendo las mangas. Es como si fuera una bata, pero es de cuerpo completo. Dice que vende mono de... sí, mono de trabajo. Aquí está. Entonces vamos a buscar, bueno, vamos a ver cómo aparece el mono de trabajo. Sí, no nos interesa eso. ¿Ya lo vieron? Este es el mono de trabajo. Es una sola pieza. Les cubre todo, bueno, los pies no, les deja libres la cabeza, las manos y los pies. Para los pies cubre calzado, guantes en todo caso, coffee cubrebocas. Ajá. Entonces, cuando van a hacer el cambio o entrar a estas instalaciones, esto tendría que hacer ponerse una bata o ponerse un mono como este que están viendo aquí. Cofia cubrebocas, lavarse bien las manos. Y en todo caso que entraran con botas, las botas también tendrían que lavarlas al inicio. Eso, como lo dijo su compañera, es con la finalidad de reducir esta parte de ingresen microorganismos o elementos o riesgos biológicos a esta nave. ¿Sí? Eso es muy importante. ¿Preguntas hasta aquí o dudas? No, ¿No? doctora. Bien. No, profa.
Pero sí les va quedando claro por qué es importante todo esto. Bueno, y ustedes apenas se dieron una inmiscuida en lo que son las buenas prácticas de producción primaria, pero es un todo. Y muchas de estas buenas prácticas de producción primaria están muy relacionadas con las también de manufactura. Ok, ahora Yasmín, ¿tú qué encontraste? Yo, ¿Mm? un momentito, es que lo tengo aquí anotado y está un poquito lenta mi computadora en cargar las imágenes. Listo, una de las medidas que encontré fue la eliminación de gallinaza o la limpieza en seco y vi que ¿De, dó- esto, pues, ¿mande? de dónde? Ah, perdón, del manual de buenas prácticas de producción de huevo para plato, Ajá, en el capítulo 6 de bioseguridad. ok, Vi que esto puede servir para la prevención de enfermedades, evitar control de plagas. ok. De hecho, eso se reutiliza. Sí, de hecho, se recoge la pollinaza y entre otros elementos que son desechos y que pues pueden ser fuente de fauna nociva. Ujú. Entonces, Sí, sí, ok, sí, está bien, gracias. Después sí, doctora. sigue no, Andrea Mate. Perdón, Andrea Maite. Sí, yo lo busqué en el Manual de Buenas Prácticas Pecuarias en unidades de producción de leche y también usé el capítulo 4, que es Buenas Prácticas Pecuarias en el ordeño de ganado bovino. Yo anoté que en el despunte hay que obtener los primeros 3 chorros de la leche sobre un tazón de fondo oscuro y yo lo anoté que era para observar si tiene un color o una consistencia extraña y así detectar si tenía alguna infección que pudiera afectar el producto final. Ok, ¿cuál es tu justificación? ¿Es esa tu justificación? Sí, esa de si tiene un color o una consistencia extraña y para detectar si tenía alguna infección. Ok, ¿han ido alguna vez atrás a la sala de ordeña? Yuju, yuju. ¿Han ido alguna vez? ¿De la No, FES? No. yo ¿No? sí. Ok, Sí, bueno. Bueno, en la FES Cotitlán, lo que hacen cuando vayan y observen es que una vez que se hace, entran, se despuntan cuando se van a despuntar las vacas, bueno, ya voy a llegar al punto del despunte. Se despuntan y cuando se despuntan se obtienen los primeros chorros. El despunte es el primer masaje que se le da, ¿ok? Se obtienen los primeros chorros de cada cuarto. Es indispensable aquí identificar, por ejemplo, si hay cuartos ciegos. ¿A qué me refiero con cuartos ciegos? Cuartos que no están produciendo leche. ¿Por qué? Porque si yo coloco la ordeñadora en los cuatro, este, pues voy a lastimar el cuarto ciego. Entonces, por eso tengo que identificar. Obtengo bueno, eso es un motivo. Ok, ya. Estuve obteniendo mis chorros en el despunte, los primeros, y ahí le tengo que hacer varias pruebas. Puedo hacer una prueba que se le conoce como de California, o puedo hacer una prueba que es de fondo oscuro. La de fondo oscuro en realidad no necesito más que un contenedor que sea de color negro y observe si los primeros chorros, la leche que se obtiene contiene grumos o está completamente líquida. La otra que también se puede realizar es la de California. Aquí se utiliza un compuesto que es conocido como California, que lo que va a generar es una coloración en la leche. Y si hay cierta cantidad de células somáticas, también va a generar que bueno, va a reaccionar con el reactivo y esta se va a empezar como a tener a cambiar su consistencia. Es como si se fuera haciendo como gelatinosa, como espesa. Ajá. Entre mayo de células somáticas tenga, entonces mayor coloración va a tener y más espesa más espesa versión gelatinosa se va a poner. Estas son dos pruebas que se utilizan como referencia para poder identificar o suponer que la vaca puede estar enferma de mastitis, ¿ok? Cuando se pasa esto,
de los primeros chorros y se dan cuenta que una vaca tiene mastitis, entonces ya no la ordeñan, la separan y la ordeñan hasta el final. ¿Con qué finalidad? Primero ordeñar todas las vacas que están sanas, separar toda la leche que proviene de las vacas sanas y al final todas las vacas que están enfermas. ¿Por qué? Porque esa leche no debe de ir justamente para el consumo por el conteo de células y entonces estaría contaminando la leche que proviene de vacas sanas. ¿Ok? Y bueno, y aquellas que ya están declaradas con mastitis y ya están en tratamiento, pues va a haber también antibióticos y los antibióticos tampoco deben de ir para el consumo humano. Entonces, en consecuencia, esta práctica es importante para poder identificar si la vaca está sana de cierta forma y qué características puede tener esa leche y si puede ir a destino. ¿Ok? Estoy disminuyendo los riesgos de contaminación biológica. Pero aquí hay un punto importante. Si ustedes se dan cuenta, en realidad esto también está relacionado con la salud de la vaca. Entonces, muchas de las buenas prácticas de producción primaria están relacionadas con acciones de manejo zootécnico. También para que vayan viendo ahorita, bueno, espero que lo hayan visto ahora que leyeron este capítulo, que mucho de lo que ustedes deberían de conocer o saber a lo largo de su carrera también está relacionado con las buenas prácticas. O sea, que está relacionado, no es por sí solo, ¿ok? No es por sí solo, no es que por una parte van las buenas prácticas y por otra parte va la parte zootécnica. No, de hecho, si se fijaron, en estos manuales habla del bienestar animal, habla del manejo de los animales, de los fármacos. Entonces, mucho de esto es parte de la zootecnia. ¿Listo? Bueno, gracias. Vamos con Coral Castañón. Sí, yo escogí el manual de producción de granjas porcícolas, el capítulo 5 de buenas prácticas pecuarias y la alimentación durante la producción porcina. Y decía mantener un control de plagas, roedores, aves y fauna silvestre. Y mi justificación es de que estos animales son vectores de enfermedades y pueden contaminar los alimentos con heces, orina o parásitos. Y su control evita brotes de infecciones y mantiene la calidad del alimento durante su almacenamiento. Ok, algo importante que deben de recordar es que el alimento que también consume el ganado o cualquier animal también debe de ser inocuo. ¿Por qué? Porque si yo le estoy proporcionando un alimento inocuo, entonces sé que mi animalito va a estar sano. Si no estoy seguro de que el alimento que le es inocuo, vaya, de que no tiene una baja concentración de micotoxinas o que ausencia de microtoxinas, si no lo estoy almacenando, etcétera, entonces eso puede tener un resultado que no del todo va a ser positivo. Entonces, por eso es una forma también de disminuir los riesgos de contaminación de origen. Y es importante esta parte del manejo de los alimentos. Ok, gracias. Vamos con la última participación o intervención. Dana Yamile López. Voy. Sí. Bueno, yo lo tomé del manual de buenas prácticas de producción primaria de origen acuícola y pesquero y elegí el apartado 8 que eran consideraciones de inocuidad durante la cosecha. Y Ok. un punto era utilizar material y recipientes evitando dobleces o esquinas pronunciadas y mi justificación es porque creo que así facilita más efectiva y evita la acumulación de materia orgánica, suciedad o microorganismos. Ok, ok, ok. Vuelve a leer tu medida, la medida que identificaste. Utilizar material y recipientes evitando dobleces o esquinas pronunciadas. Ok, ok, está bien. Muy bien, gracias. Sí, justamente. Con eso voy a terminar. Les vuelvo a compartir pantalla. Y ahora voy a buscar la misma. Voy a buscar equipos. Diseño de equipos. Ay, no, acá. Diseño de equipos para la industria alimentaria. Diseño químico. Que no tenemos sanitario. Diseño sanitario.
Aquí está. Por imagen, pero era algo que quería encontrar. Vean esta imagen. Ay, no nos interesa de dónde lo proviene, solo quiero ver la imagen. Imagen, ¿dónde estás? Aquí está. Listo, fíjense. Cuando yo tengo una unión de pared, techo, pared y pared piso, ¿cómo queda? ¿Cómo están de acuerdo? Como esta imagen. Como esta imagen de acá abajo. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Sí, en letras de inventaria, esto no puede ser. Les voy a dar un ejemplo. Cuando van a lavar el baño de su casa, si alguna vez lo han hecho, o las escaleras, es fácil retirar de las esquinas de las uniones de la sociedad. No. Ok. Entonces, fíjense aquí les pongo una imagen donde tiene como una bisagra y dice que no debe de ser así. Acá hay otra, a donde hay un, pero no, la que está marcando es esta, la que tiene la palomita, que debe de ser como curviada. ¿Por qué debe de ser curviada? Porque al ser curviada yo lo estoy permitiendo es que no se una, que no se quede ahí un residuo. No sé si se han fijado en el presente, por ejemplo, los toppers de Tupperware, justamente en las uniones curviado. La olla express, si alguna vez la han lavado, también viene curviada. Y eso facilita la limpieza. Eso se le conoce como diseño higiénico. Eso es importante. ¿Vale? Eso es muy importante. Ahora, miren, por ejemplo, la palomita, esta palomita también lo estoy marcando, que parece como un tangente. Sí. Y se fijan, hay dos tanques que se terminan con esas uniones triangulares. Y les dice que no debe hacer el diseño, no. De hecho, todos los tanques, todas las uniones deben de ser donde deben de ser curviadas para facilitar su limpieza. Ahora bien, ¿de qué material? Aparte de ser diseñados con estas características que facilitan su limpieza, que se les conoce como diseño higiénico, es importante saber de qué material voy a tener estos equipos. A ver, díganme qué material deben ser construidos los equipos también en contacto con los alimentos. No. Acero. El material que se utiliza en nuestra alimentaria para los equipos debe de ser de acero inoxidable. Todo debe de ser de acero inoxidable. Todavía por ahí hace algunos años se utilizaba mucho el aluminio, pero sin embargo el aluminio se oxidaba. Tiene cierta calidad, pero se oxida. Si ustedes quieren tener un equipo que tenga una vida más prolongada, tener los cuidados y el manejo correspondiente, todos los cuidados y manejos correspondientes, pues entonces tendría que tener un equipo de acero muy caro, sí, pero es lo que más les funciona, es lo que más fácil es de limpiar, pero también es lo más caro. ¿Ok? Preguntas hasta aquí. No, profesora. Ok. Bueno, con esto entonces nosotros hemos visto las buenas prácticas brevemente. Ustedes revisaron las buenas prácticas de producción primaria. Dejen compartir mi pizarra. Bueno. Sí, a mi pizarra. Y voy a escribir. Ok. Entonces nosotros ahorita estamos revisando nuestra unidad número 3. No la estoy revisando como está, en orden. Y dentro de esta unidad número 3, de hecho el nombre que tiene se llama la laminación. Okay. Pero comentario, perdón. ¿Se acuerdan que les pedí que hicieran un diagrama de flujo antes de avanzar? Porque no se me olvidar. Ayer se las iba a decir, se me olvidó. ¿Sí se acuerdan que por lo menos tenían que hacer un diagrama de flujo? ¿Se acuerdan? De su producto, y algunos se los revise. Los mandé a corregirlos, ¿sí? Les voy a pedir de favor que hoy voy a abrir al rato la actividad.
que hoy me lo suban escaneado, ya sea que lo tengan a mano, lo tengan en digital. Les voy a hacer una retroalimentación porque ya tiene que estar todo para cuando regresemos, por favor. La maestra Aura tiene pensado terminar el semestre con ustedes, como si no nos hubieran alargado la semana. O sea, eso significa que nosotros terminaríamos el semestre la última semana de noviembre. Ya nada más para la última semana, que va del 1 al 4 de diciembre, darles calificación, o en todo caso que quede pendiente un examen, aplicar el examen, pero ese mismo día darles calificación. Todo caso, ¿vale? Entonces, para que lo tengamos presente, al rato hago la actividad y si solamente un integrante del equipo me va a subir su diagrama de flujo a ese, le voy a hacer como una retroalimentación, nada más lo voy a poner así, voy a hacerlo en físico, se lo voy a enviar. Si cumple con la simbología, cumple con el procedimiento, si cumple con condiciones o todo, y si no le voy diciendo que en qué condiciones, que le falta condiciones o que todavía el procedimiento en general no está bien. ¿Ok? Esa es la retroalimentación que les voy a hacer. Ya la siguiente semana el lunes lo vuelven a subir y les hago otra retroalimentación, por favor. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí de esto que les acabo de decir? No, profesora. Ok, bueno, entonces ahora sí seguimos. Unidad 3. Les decía que es sistema de reducción de riesgos de contaminación. Ahorita no me voy a enfocar en esto, porque como tal, en la definición, porque si ustedes recuerdan, ya lo habíamos platicado, y este sistema de reducción de riesgos de contaminación justamente está relacionado con algunos programas. Se deben de cumplir algunos programas. Los programas que hemos platicado hasta el momento son las buenas prácticas de producción primaria y las buenas prácticas de manufactura. Ustedes ya hicieron una revisión breve de lo que son prácticas de producción primaria. Entonces ahora, hoy lo que vamos a platicar de una forma muy puntual y ya mañana lo extenderé, es que son las buenas prácticas, bueno, mañana, el lunes, las buenas prácticas de manufactura, ¿ok? Recordando que las buenas prácticas de producción primaria, lo que estoy buscando como objetivo es reducir los riesgos de contaminación de origen, contaminación de origen, ¿ok? Y acá lo que voy a buscar es reducir los riesgos de contaminación agregada. Ya también la siguiente sesión vamos trabajando un poquito más haciendo agregar. Entre estos dos, nada más que vamos a platicar de esto. Para las buenas prácticas de manufactura, entonces son todas aquellas prácticas que se van a llevar en los establecimientos de transformación, ya sea en un rastro, en una envasadora de miel, en una quesería, en una pasteurizadora de leche, en una comercializadora, en un centro de distribución, en un autoservicio. Todas estas se van a cumplir en todas estas etapas, ya sea, y en cada una de estas en cada uno de estos establecimientos tengo que cumplir 7 puntos de forma general. 7 puntos de forma general, ¿ok? Que aquí se los voy a enlistar. Lo primero en lo que tendría que pensar es en las materias primas. Lo segundo en lo que tendría que pensar es en mi equipo. Instalaciones. Ahora sí, equipo. En el personal. En personal. En el proceso. En en el producto terminado. Y en la comercialización. ¿Ok? Estos son los elementos de forma general en los que se engloban las buenas prácticas de manufactura, establecimiento en el que sea, pero quiero que hagamos una comparación.
Su compañera hace rato nos dijo, bueno, es que los alimentos que deben de ser también destinados para los animales deben de cumplir ciertas características de almacenamiento. En un establecimiento de buenas prácticas de producción primaria, pues entonces también hay materias primas. ¿Qué son las materias primas? Los alimentos que se le van a dar a estos animales. Mientras que en un establecimiento o en una producción primaria es el alimento para los animales, en las materias primas, en las buenas prácticas, es todos los insumos, todos los ingredientes que voy a utilizar para elaborar mi producto. Ujú. En el caso de un rastro, pues ahí no es que al animalito se le vea como materia prima, pero sí, es un animal vivo, el cual va a entrar a proceso de matanza. Instalaciones. Al igual que como equipo debe de tener un diseño sanitario. Ahorita se los platicaba cuando les mostraba la imagen de cómo deben de ser las uniones y los recovecos. De la misma forma, en una, en una producción primaria, como o en las buenas prácticas de manufactura, en un establecimiento, debo de cumplir con esta parte. Ojo, nada más que en las buenas prácticas de manufactura esto es más riguroso. En las buenas prácticas de producción primaria no es tan riguroso porque esto va a depender del tipo de especie que se esté manejando, el tamaño y las dimensiones o la orientación que se vaya a tener. Personal, en todos lados se tiene que capacitar al personal. Entonces, si ustedes ya leyeron en alguno de estos manuales el capítulo relacionado con capacitación del personal, es más o menos en la misma vertiente en la que se va a dar en el caso de las buenas prácticas de manufactura. Aquí ya esto sí ya cambia completamente lo que es el proceso, el producto terminado y la comercialización. Cuando hablo de proceso, me refiero justamente a la forma en la que se está produciendo el alimento, qué operaciones tengo, vaya, si se escalda, si se cose, si se hierve, si se pasteuriza, si se envasa, a todo eso se refiere. ¿Qué condiciones voy a tener durante todo ese proceso? Producto terminado es, bueno, yo estoy elaborando jamón, pero vengo el jamón en pieza de 3 kilos, vendo el jamón rebanado de 250 gramos, de 400 gramos, de medio kilo, de 1 kilo. Ajá. Y lo vendo envasado al vacío, por ejemplo. O lo vendo solo en un sello hermético, con un sello hermético. Y la comercialización es todo lo que le voy a hacer a ese producto para que llegue a mi consumidor. Eso significa que algo importante a considerar, pues viene siendo la cadena fría. El transporte que se va a utilizar, pues tiene que estar limpio, tiene que tener un proceso. Si, por ejemplo, me está diciendo, es que yo estoy produciendo helado, pues el helado debe de ser transportado por lo menos a menos 18 grados centígrados y vendido a menos 18 grados centígrados, por lo menos. ¿Por qué? Para que cuando llegue con el consumidor, pues esté en las condiciones, ya que el consumidor sea un inconsciente y transporte el helado a temperatura ambiente y todavía se dé el lujo de andar paseando en la tienda con el helado, pues ese ya no es problema de quien lo está vendiendo. El que está rompiendo la cadena fría, a final de cuentas, es el consumidor. ¿Ok? Pero todo esto, de forma muy general y así como se los he platicado, es a lo que corresponden las buenas prácticas de manufactura. Hay algunos generales que se consideran, pero estos son los principales. ¿Ok? Y les voy a poner un ejemplo tal vez un poco más puntual. ¿Han ido a un restaurante alguna vez en su vida? ¿O a una cocina económica? ¿Sí? Sí. Ok. En el restaurante ustedes han visto, o en la cocina económica, que obviamente la señora tiene por ahí sus materias primas. Por ejemplo, si van a un Vips, a un Tox o a estos restaurantes de cadena donde la comida se las entregan en menos de 20 minutos, pues tienen que tener en cuenta que las materias primas ya están precocidas. ¿Por qué? Porque estos establecimientos les llega ya casi listo, nada más así como el alimento congelado, nada más para que ellos lo saquen, lo descongelen y lo lleven a venta. ¿Ok? Entonces, esas son sus materias primas. Si fuera una cocina económica, pues están viendo que ahí la señora está cortando su cebolla o ven que corta el cilantro. ¿Ok? Y todo en la instalación referida a las mesas, a las sillas, a la limpieza, al diseño higiénico que tiene, la facilidad de limpieza que tiene ese establecimiento. Equipo. Tal vez no lo ven tanto, pero puede ser una licuadora, puede ser el horno de microondas,
puede ser un horno convencional, ¿ok? Ya en la industria, ya si ustedes tienen posibilidad de entrar a una empresa, pues son los equipos que se utilizan para almacenar la leche o almacenar alimentos, líquidos, un pasteurizador, un envasador, un homogenizador. Personal. En un restaurante o en la cocina económica, pues ustedes verán a la persona que los está atendiendo, el mesero o la mesera. Y pues él también debe de cumplir con buenas prácticas. No sé si se han observado que en los restaurantes, como por ejemplo si han ido el Toxvix, entre algunos otros más que existen, traen el cabello recogido, no están tan maquilladas, no tienen las uñas pintadas, su uniforme, etcétera. Pero si van a las comidas económicas de la zona, pues luego ven que la señora que está vendiendo trae su mandil, pero trae las pestañas postizas, acá de las más, versión premium, que apenas si puede parpadear, no sé si se han dado cuenta. O luego trae toda la cara maquillada. Ahí me está diciendo entonces que pues el personal no sabe ni siquiera qué son las buenas prácticas, pero porque son establecimientos que en sí, pues no es que no las deban de cumplir, sino que a veces existe mucho desconocimiento. Ujú. Ay, ¿o no me van a decir que han ido el fin de semana a comprarse unos tacos o un algo a la calle y la persona que los está atendiendo les está vendiendo el alimento? Está súper maquilladísima, súper arregladísima y luego trae unas pestañísimas que ustedes dicen, ¿a poco sí puede parpadear? O sea, sí pasa, pero porque las personas piensan, así se los digo, que entre más se ve que les interesa vender su producto, cuando en realidad a quien sabe de esto entiende que entre más riesgo de contaminación hay. Ujú. Si ustedes conocen a alguien que tiene este tipo de práctica, bueno, que tiene un establecimiento o vende alimentos y tiene este tipo de prácticas, pues sí tendrían que decirle que de menos, pues no deberían de utilizar, es lavarse la cara bien perfumadita si quieren, aunque tampoco es lo ideal, pero no con las pestañas postizas o no con el rimelsazo, ¿no? Porque hay quien se pasa como 50 veces el rímel para que las pestañas se les vean negras, gruesas, bien levantaditas. Entonces, ¿no? O el labial. Y no me lo van a dejar mentir, todos se han dado cuenta. Están pestañeando y hasta luego se les atora. O luego alcanza a ver a alguien que se le cayó o se las tocan y se alcanza a ver que se cae parte del rímel. Esos son fuentes de contaminación. De hecho, todo el maquillaje que se utiliza se supone que está hecho de acuerdo con nutrientes, bueno, con componentes y con pHs que no afecten nuestra piel. Entonces, imagínense, le están dando condiciones al microorganismo para multiplicarse. O, bueno, me tocó una vez, ¿no? Que era una persona que estaba atendiendo y que traía unas uñas espectacularmente bellas, pero pues producción de alimentos y con unas uñas largas pintadas de rojo, así mate, pues no, ¿están de acuerdo? Ocurre un riesgo de que ella le meta la uña a algún alimento y lo contamine. Y luego lo peor, que entre su uña se quede suciedad. Y eso es muy difícil. Todos lo saben y les pasa. Si tienen uñas un poquito largas, es más, con que tengan 3 milímetros, 2 milímetros de largo, ustedes se van a ir dando cuenta que va pasando el día y se va metiendo la mugre. Lavan trastes y se quita. Se bañan y se quita, pero otra vez, pues empiezan a agarrar algo y toda la suciedad de la mugre se empieza a atorar entre las uñas. Ahora imagínense una persona con uñas largas y luego pintadas con esmalte, ¿qué va a pasar? Hay más fuentes de contaminación, hay mayor probabilidad de que se contamine. ¿Ok? Nosotros utilizamos batas con bolsas. Pero se supone también que en la industria alimentaria está prohibido tener bolsas en las batas o en la indumentaria, porque eso puede suceder que la persona que está en el proceso traiga una pluma, un clip, un algo, se incline y ¿qué va a pasar con ese clip o esa pluma? Se puede caer y pueda caer en proceso o en un equipo y eso pues va a generar una contaminación. Entonces hay muchas buenas prácticas que seguir, ¿ok? Voy a seguir con lo del producto terminado. El producto terminado, pues en el caso del comedor, de la cocina económica o bien de un restaurante, pues es el platillo que ustedes pidieron. O sea, si pidieron un consomé, unas enchiladas, unas enmoladas, si están pidiendo un cafecito, un pastel, lo que estén pidiendo es y se los lleva hasta su casa el Uber.
o el Didi, ¿no? O si no, ustedes piden y van por el alimento al establecimiento. O están ahí, no se lo comieron o quieren llevarse algo porque les gustó mucho, lo piden y se lo llevan. Entonces, eso se refiere a con la comercialización. ¿De qué forma le están dando ustedes los alimentos para que se los lleven? ¿De qué forma ustedes los están transportando? Ya allá a escala, en la industria alimentaria, en cualquier quesería, etcétera, esto debe de ser más controlado, ¿ok? No es tanto a dejárselo al cliente, sino que las personas deben de tener todos estos manuales y seguirlos al pie de la letra mediante capacitaciones. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí? Chicos, No, No, profesora. profesora. ¿una? No. Bueno, pues ahora de menos, se los decía cuando entramos al curso. Sí, yo sé que ustedes tal vez entraron a la carrera pensando en tener un consultorio, cuidar perros, gatos, no sé, dedicarse a fauna, no, fauna exótica que está muy común hoy en día, o con alguna otra visión, ¿ok? Sin embargo, el médico veterinario tiene una labor muy importante en la producción de alimentos porque desde que se están produciendo de forma extensiva o no los animales, vaya que a quien no le gusta que se hable de que es de forma extensiva, no, bueno, en corrales o en pastoreo, lo voy a cambiar. Entonces, desde ahí, desde ahí el cuidado de estos animales está relacionado con el producto final que se va a tener y con que una persona se pueda enfermar o no por el consumo de estos. Es tan importante la labor entonces que debe de conocer muchos elementos y que en consecuencia no piensa que o identifica que debe de ser así. Lamentablemente, para su buena o mala suerte, esto está relacionado mucho con normativa. O sea, hay un marco legal en el fondo que se debe de conocer y se debe de manejar. Entonces, no, también entiendo que no a todos nos gusta la normalización. No es fácil leer normas, no es fácil entender normas, no es fácil interpretarlas implementarlas, pero si quiero cumplir con ciertas características y tener un producto o un ganado sano, tendría que cumplir con todo esto para poder tener facilidad de comercializar, ¿ok? Ya si no es porque se van a dedicar a esta área y por eso entraron a estudiar esta carrera o por eso están cursando esta asignatura que es obligatoria, pues de menos hágalo por ustedes, porque todos los días comen y no toda la vida, para su buena o mala suerte van a comer en su casa y a ustedes lo ven ahora en el presente. Son estudiantes y no siempre pueden tener las 3 comidas en su casa. A veces tendrán 2, a veces tendrán una y a veces esa comida no va a ser en su casa. Entonces irán a comer a algún lugar para que se fijen dónde están comiendo, qué están comiendo y no me salgan como hace algunos años escuché que, y todavía es vigente y es como un refrán, de que la comida con mugrita pues sabe rico. Sí, sí sabe rico, pero existe un gran riesgo de que si estoy consumiendo alimentos que no son higiénicos, me pueda enfermar por el consumo de esos alimentos, ¿no? De menos para que ustedes se hagan esa cultura. Y les voy a decir otra cosa, a veces el lugar más reconocido no es el mejor. ¿A qué me refiero con esto? Que puedo ir a cualquier restaurante de una cadena, me va a cobrar carísimo el consumo de una ensalada, de un consomé, de un plato. No va a ser el mejor alimento tal vez, pero sé que está elaborado higiénicamente. Por fuera, establecimientos que no son tan reconocidos, bueno, tal vez no tengo el poder adquisitivo de ir a estos, pero sí sé a dónde he probado varios lugares, he visto varios lugares donde sé que se come bien, está higiénico el asunto, no es el mejor lugar, pero me gusta, ¿no? Y es para lo que me alcanza y está bien. Solamente ustedes aprendan a dónde sí comer y a dónde no. Es lo único. Y esta asignatura, y espero que esta parte que ustedes van a revisar, pues les ayude a desarrollar esta parte un poquito más, no con el afán de que lo implementen si no quieren en su vida diaria, en su vida diaria para el consumo de sus alimentos. ¿Ok? ¿Listo? ¿Preguntas o dudas? No, profesora. No, ¿No? profesora, todo bien. Ok. Bueno, entonces, el resto de la hora para esta actividad, dentro de mi punto, sí es un poquito más complicada, ¿vale? Y al igual que la sesión de ayer, ya se los había dicho, les iba a dar una hora de clase y en la hora restante ustedes iban a trabajar porque necesito que estén revisando una norma y le estén leyendo. Entonces, o los tengo en Zoom o los tengo revisando una norma, ¿vale?
no se me hace algo viable de que estemos en los dos y más porque algunos de ustedes trabajan desde el teléfono. Entonces, si de por sí las computadoras luego se atontan con el Zoom, ahora imagínense estar cambiando continuamente de uno al otro, pues no. ¿Qué norma vamos a revisar? Y les voy a explicar qué vamos a hacer. Vamos a revisar, anótenla ahí, la norma 251, todos sin excepción. ¿Ok? Pero quiero todo. Acá está. Yo la abrí. Federación. Fíjense bien. Dice norma oficial mexicana, perdón, 251, SSA1 2009, prácticas de higiene para proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios. Ajá. En esta norma me define qué son las buenas prácticas. Bueno, has dicho prácticas de higiene. Me voy a ir a la definición. Aquí está. Prácticas de higiene. Medidas necesarias. Tache. Ojo, tache. Lo dice una norma oficial mexicana. También por eso me estoy viniendo a la definición. Y dentro de la norma oficial mexicana me está hablando de que son para garantizar la inocuidad de los productos. Ojo, ojo, ojo. Las buenas prácticas, entonces, sí son medidas. Las tengo que implementar no para garantizar la inocuidad, sino para ser la base en la producción de alimentos inocuos. Ok, yo le estoy cambiando un poco la redacción, porque aquí les con lavarse las manos van a garantizar que el alimento no le va a causar daño al consumidor. ¿Eso es verdad? ¿De acuerdo a lo que hemos estado platicando? No. No. Ok. Solo con desinfectar la lechuga estoy garantizando que el alimento no le va a causar daño al consumidor tampoco, no de forma general, porque hay otras prácticas que puedo llevar a cabo, otras medidas que puedo implementar, que puede hacer que, o que no puedo implementar que ese producto se vuelva, aumente su riesgo, ajá, lo recontamine. Entonces, las prácticas de higiene son medidas necesarias y son medidas necesarias y son la base para poder producir alimentos inocuos. Ajá. Y esta definición de prácticas de higiene es muy similar con la definición de las buenas prácticas a nivel internacional y la forma en la que lo define SENACICA y SADER, vaya, en la Ley Federal de Sanidad Animal. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí? No, profesora. ¿No? Ok, bueno, ahora voy. Esta norma me voy a ir, fíjense bien, está un poquito larga. Me voy a ir al apartado 5, que son disposiciones generales. En disposiciones generales, voy a ver que esta norma está dividida en 4 apartados, que son importantes. Anótenlo. Apartado 5, que son disposiciones generales. El apartado 6, dejen llego al 6. Chispitas, todos. Seguimos en el 5. Seguimos en el 5. 6, 6, 6, 6. Acá está, 6. 6. El apartado 6 es para fábrica de alimentos o bebidas o suplementos alimenticios. Hay un apartado 7. Digamos al 7. 7, 7, acá está. Apartado 7. Establecimiento de servicios de alimentos o bebidas. Y hay un apartado 8, 8, 8, 8, 8, 8. Ahí está. Es el más cortito. Expendio. ¿Ok? ¿Cuántos apartados importantes entonces tiene esta norma? 4. 4. Ok. El primero se llama disposiciones generales. El segundo es disposiciones para la fabricación de alimentos. El tercero es disposiciones para el servicio de alimentos, que se está refiriendo a los restaurantes o a las cocinas económicas o todos estos establecimientos. Y el 8 es para expendios, como el expendio del pan. La tortillería también es considerada un expendio. La cremería también puede ser considerada un expendio. La carnicería también puede ser considerada un expendio. ¿Ok? En el expendio, lo único que hago es vender. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí les queda claro esto? Sí. Bueno, en nuestro país generalmente es la que se dedica a vender, pero hay otros, como dice aquí, donde o elabora el alimento. Hay panaderías donde en la parte de atrás está elaborando el bolillo y en la parte de adelante lo vende, ¿ok? También por eso es válido, pero más común es que sea la venta de
estos productos. O en la tortillería se elabora la tortilla y ahí se vende, ¿ok? En la carnicería no, en la carnicería llega el producto y ahí se hacen los cortes o se pesa para su venta. Ok, ¿qué vamos a hacer? Ojo, ¿qué vamos a hacer? No voy a leer expendio, ¿ok? Expendio queda eliminado. Ajá. Entonces les voy a asignar equipo de carne, equipo de derivados. No, mejor todos. Todos. Y ya después vemos las otras acciones. Todos los equipos, todos los integrantes de los equipos van a leer la primera disposición, disposiciones generales, ¿ok? De estas disposiciones generales, que es la más larga, van a elegir también 10 medidas, igual que en la otra. Y de estas 10 medidas, de forma individual, van a hacer lo mismo, van a hacer una justificación del por qué ustedes consideran que sí es una medida a implementar. Y me voy a ir con la parte de documentos, porque hay una parte de documentación. Déjenme ver dónde está. Ah, miren, por ejemplo, aquí me dice, salud del personal, salud e higiene del personal. Y acá el numeral 5.12.4. Al inicio de las labores, al ingresar de cada ausencia y en cualquier momento cuando las manos pueden estar sucias o, déjenme ver, contaminadas, toda persona que opere en áreas de producción o elaboración o que estén en contacto directo con materias primas, envases primarios, ay, no me dejan ver, alimentos, bebidas o suplementos alimenticios de la siguiente forma, ¿ok? Y aquí sí me dicen, ¿no? Como hace rato que me decían que lavarse las manos, bueno, que me dijeron que debe ser adecuado. No, sí debo tener una descripción, ¿ok? No puedo utilizar la palabra adecuado. Y aquí está, fíjense bien. A, enjuagarse las manos con agua, aplicar jabón o detergente. Y sigue, ¿no? B, frotarse vigorosamente. C, enjuagar con el agua limpia. D, secarse con toallitas desechables o dispositivos de secado con aire caliente. Pensamos que ustedes me dicen, no, sí, yo pienso que el numeral 5.12.4 que me habla sobre todo el procedimiento de lavado de las manos, es una medida importante y entonces mi justificación va a ser igual que ayer, ¿no? Que se va a disminuir la carga microbiana de que tiene el personal en sus manos. Eso, entonces me está hablando que va a haber una disminución de la contaminación biológica, ¿ok? ¿Sí? ¿Sí les queda claro? Va a ser exactamente la misma actividad, nada más que ahora aplicar norma. Ojo, en el caso de las buenas prácticas de producción primaria, no hay una norma oficial mexicana que por establecimiento me esté hablando cómo se debe de hacer. Ahora, ojo, en el caso de los establecimientos de la producción primaria, hay mucha variación porque tengo, acuérdense, lo agrícola, lo pecuario, tengo lo acuícola y lo pesquero. Entonces, no puedo establecer de forma general una norma oficial mexicana para cumplirlo. Entonces, como tal, todo el respaldo legal está en la Ley Federal de Sanidad Animal, en el reglamento. Es muy, muy general y posteriormente como una guía para aquellas personas que tienen estos tipos de establecimientos, se elaboran esos manuales. En este caso, en el cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura, Secretaría de Salud trató de homologarlos, justamente, generalizando las buenas prácticas que debían de cumplir establecimientos de forma leer aquellos que se dedican a la venta de alimentos, aquellos que producen alimentos o aquellos que solamente venden, bueno, los famosos expendios, ¿no? Como las cremerías que les decía. Entonces, elabora esta norma y a partir de la elaboración de esta norma, elabora guías. Las guías no son muy completas, ¿ok? Entonces, mejor, y como ustedes van a utilizar una herramienta de evaluación de buenas prácticas, van a leer esta parte de la norma y ya leyendo esta parte de la norma, pues va a ser más fácil que apliquen esta herramienta cuando se las deje revisar, ¿ok? ¿Preguntas o dudas hasta aquí? Profesora, ¿y solo se tiene que elegir las 10 medidas de ese apartado 5 o de Sí. los tres?
No, del apartado 5. El apartado 5 está muy extenso. Si ustedes se fijan, empieza, es que no la tengo aquí por páginas, pero miren, aquí empieza. Y empieza con un 5.1, que es instalaciones. Llega a un 5.14, me parece. El último que vi ahorita fue un 5.14. Aquí está. Incluye un 5.14. Vamos a ver si incluye un 15. No, es un 15, un 5.14. ¿Ok? Entonces, tienen varios numerales, pero ojo, el 5.2, el 5.3, el 5.4 tienen un título. Por ejemplo, 5.3 es transporte, 5.14 es capacitación. Entonces, ¿qué van a hacer? Bueno, me van a decir, bueno, mi numeral 5.13.2 dice esto. Esta es la medida. Y van a hacer su justificación. La justificación es esta, por eso les estoy pidiendo que lean todas, para que ustedes, ojo, elijan cuáles sí son las que se pueden evaluar solo con ver y con preguntar, ¿ok? Y a las que se les haga para ustedes más fácil dar una justificación de por qué se están reduciendo los riesgos de contaminación, ¿ok? Gracias. ¿Listo? ¿Sí? Bueno, ya son 11:03. ¿Alguna duda? Porque sí, este sí está un poquito, creo que yo está un poquito más larga y más difícil de entender, porque las normas oficiales mexicanas son redactadas por abogados. Entonces, nosotros no estamos acostumbrados a la redacción, aunque es muy fluida, puede ser que nos cueste un poquito. Entonces, por eso quería darles más tiempo en comparación con ayer. ¿Dudas o preguntas? No, profesora. Este No, trabajo bueno. vuelve a ser individual, ¿verdad? ¿No es en Sí, equipo? este trabajo es individual. Ojo, sí lo pensé y dije, no, les voy a asignar, de hecho, se los iba a asignar, por equipos les iba a decir, equipo tal, reúnase y ustedes pónganse a trabajar y me iba a quedar aquí, pero dije, no, mejor de forma individual, porque si lo hacemos por equipo, luego nada más trabajan 2 o 3. Entonces, de forma individual, de menos ya sé que la leyeron y de menos ya sé que identifican algunas cosas que son medidas para cumplir buenas prácticas y pues ya, si eso ya me preguntarán, ¿vale? Sí, es individual al igual que la de ella. Ok, gracias, profesor. De nada. Bueno, entonces ahorita les abro la actividad nada más así para que me suban la evidencia, ¿ok? Y esta sí va a ser hasta las 10 de la mañana. Dígame. No, ya me contestó con lo de la hora. Le iba a Ah, ok. preguntar eso. No, sí, Gracias. solo tienen hasta las 10 de la mañana. Listo. Bueno, si tienen alguna duda, pueden escribir en el Classroom, ¿ok? Y quedo al pendiente. Entonces los dejo trabajar, porque si no, no les va a dar tiempo. Profesora, solo una cosa, es que tuve problemas de conexión hace rato y no sé si me podría poner mi asistencia o ya Ah, no. ahorita dejo de compartir y a quien estaba, ahorita hasta el final, le comparto la liga, ¿vale? Sí, porque todavía hubo quien entró a las 18 y escuché que a 2 o 3 lo sacó también. Entonces se las comparto, contéstenla y pues bueno, nos vemos el siguiente lunes, por favor, con la misma liga a las 10 de la mañana.